People, native dancers and musicians. Their name means those who love snakes, just and gypsies. The Kalbelia. Introducción. José Duarte. Evoluciona o muere, gitano. Es una obra dedicada a todos los gitanos que han sido olvidados por la historia. Hombres con valores excepcionales y arrojo frente a toda clase de adversidades. Patriarcas gitanos que supieron aguantar con valor en sus tradiciones, cultura y ritos, a pesar de sufrir en su carne la mordedura de la intolerancia de los pueblos. Dedicada, también, a todos los hombres de paz que siguen luchando por un mundo más justo, My name is más Rafael tolerante, Treza. I'm a donde musician poder and convivir filmmaker. todas las culturas, pueblos y razas, I'm going to en spend feliz y próspera paz. Y a esos jóvenes que forjan las revoluciones evolutivas I arrive y que in pasan de todo Rajasthan, in the Thar perjuicio Desert, social, razas, an culturas arid o land on the border of religiones, Pakistan. sobre todo a los jóvenes gitanos de hoy, del presente y del futuro, para que sepan llevar a Punctuated by cabo una oases, evolución with generous sin and traumas fertile land. raciales ni complejos, para que nunca olvide de luchar al lado del más necesitado, para que fomenten la cultura gitana y la Pushkar vea como will be una my joya base más camp. en la corona de la cultura universal, unida con todos los holy demás city. pueblos de nuestro mundo, para que nunca Appreciated se by the travelers avergüencen for de its su hippie identidad atmosphere. gitana, ni aun llegando a obtener una carrera universitaria o una buena posición social. Que recuerden a los gitanos They come in que, order to sin discover estudios Indian y culture, semianalfabetos, like the Bollywood lucharon dance. por una mejor posición para las generaciones futuras, pagando un alto precio por dejarnos nuestra herencia gitana. On the road, Los I meet orígenes y el Biram, término de un viaje. Kalbelia Gypsy. 1. He agrees to introduce me Los to his people, movimientos de los who gitanos will en be my Europa. translator. El lugar de origen. Las leyendas y la lengua de los gitanos. Se ha construido una variedad de hipótesis y enarbolado gran cantidad distintos de suposiciones, que intenta fijar el Biram's origen family is setting remoto up de a los camp in their gitanos new en puntos de la workplace. Tierra. Pero la cuestión continúa estando abierta. El conocimiento They're going to make tradicional de los charcoal. gitanos, sin historia escrita, parece ser muy oscuro y contradictorio. En Gran Bretaña, por ejemplo, las opiniones de los gitanos, en unos casos, sitúan su propia procedencia en Egipto, y en otros afirman que nadie, ni ellos mismos, conocen el punto de partida de Utrecht, 1970. Se puede encontrar ideas similares en España. Algunos gitanos se dicen hijos de la Biram has gigantona settled de here with his children and Otros wife Santos. afirman que su estirpe está entre los hijos del faraón de Egipto. At Biram's camp, El caso it's time to es que start nunca burning the pueden charcoal llegar mucho piles. más allá en el intento de relacionar estas ideas con las leyendas que aparecen The minimum dispersas por oxygen Europa sobre el content origen helps the egipcio partial de los combustion of the gitanos. wood that turns it Tres de into ellas coal. parecen ser comunes a gitanos de países tan diferentes y distantes como Francia, Hungría y España. La primera hace a los gitanos descendientes de Adán y de una mujer distinta de Eva en su relación con Adán. De ahí que 3 algunos days later, gitanos concluyan the que charcoal nacieron piles have lost sin half of pecado their bulk. original que We contamina can a los then open fallos. them. Y sin pecado no están sujetos al trabajo cuando se entiende como obligación y castigo. Las otras leyendas hacen referencia a una gypsies would maldición come que from Rajasthan. hizo recaer sobre el pueblo Thousands of gitano. Indians, composed of En ambas, castes of es artisans Egipto and el mysterious lugar de musicians, origen. were deported in the Middle Según ella, Ages los by the gitanos Persian, son then the Ottoman descendientes de army. aquellos egipcios que Nomadic negaron Indian su ayuda a tribes la might Virgen also have María, migrated San voluntarily José y el into the niño, country now known cuando as huían de la Turkey, then persecución de Romania. Herodes. La otra describe la crucifixión de Cristo. Los soldados romanos buscaban clavos After para being sujetar enlisted su in the cuerpo a la Egyptian cruz, army, they pero ni came back to encontraban Europe, clavos ni introducing Herodes que themselves quisiera as hacerlo. Egyptians, Un hombre egipcio accedió a ello, y por where the word maldición de Dios, gypsy takes tanto its él como origins. toda su familia vagarían por el mundo durante toda la vida suya y de The sus family then sells descendientes. its production to a El hecho wholesaler, es que no who will todos sell los the charcoal gitanos on the conocen market. estas leyendas, y que muchos, al menos en este país, carecen de una tradición sólidamente arraigada sobre su origen. Ante tales preguntas, las Mira, respuestas suelen Biram's apuntar a sister, Egipto, la is getting India ready for e the biggest incluso Kalbelia Hungría. festival of the year. Lo que sí tiene en común es que cada uno da por válida su versión para la totalidad de los gitanos del mundo.
Veremos más tarde en este mismo capítulo que la procedencia egipcia de los gitanos 4 se ha days of aceptado durante celebrations mucho with tiempo en la concerts literatura, and dancing, gathering especialmente about la que 2,000 corresponde de los siglos gypsies. V y XVIII. Existe hoy cierto acuerdo entre personas conocedoras del tema en señalar la India como punto de partida de este pueblo. Lingüistas historiadores han llegado a esta conclusión sobre una base casi exclusivamente filológica. La lengua gitana es el romaní o romano, que se habla en varios dialectos en distintos puntos de Europa. Ya veremos hasta qué punto diferentes grupos de gitanos pueden, de hecho, comunicarse a través de estos dialectos. Los lingüistas han clasificado el romaní como lengua neo-aria que se encuentra en el noroeste de la India. Fue Christopher Riddle, 1782, quien en la segunda mitad del siglo XVIII encontró una correlación entre la lengua romaní y la hablada en el noroeste de la India. Y durante el mismo periodo, un lingüista alemán, Friedman, 1782, identificó el romaní como la lengua que se hablaba en la margen derecha del río Sindh, que actualmente tiene a Karachi por capital. Una considerable cantidad de literatura ha versado sobre la conexión hipotética de Sindh con el nombre dado a los gitanos en diferentes partes del mundo, tales como Sindhu, Sincala, Singaro y Sigaro. Bardugo Wade, en un libro dedicado a todos los gitanos del mundo, 1970, discute el trabajo de Sir Ralph Turner, August por Microsoft. Sir Ralph Turner, especialista inglés en sánscrito, al analizar los dialectos del romaní, 1926, coloca a los antepasados de los gitanos en la India central, moviéndose en dirección noroeste, Festivals are hacia the los occasion años to unveil 300 your antes style. Cristo. Más tarde, Kalbelia en el are siglo very XIX, careful about the uniqueness of their clothing. 1844, They design it y themselves Xavier and have it made by local tailors. They have developed a unique coincidían fashion en which fijar is el perpetually tiempo en el cual evolving. los gitanos habían abandonado el noroeste de la India en dirección a Europa. Escribían que los dialectos arios de la India estaban, en cambio, sobre el año 1000 después de Cristo, transformándose Every en las evening, formas families join lingüísticas each que other for a actualmente se concert. hablan en el área. Pero los dialectos del romaní, aunque incluían algunos de aquellos cambios, lo incluían todos ellos. Sobre esta base exclusivamente, concluían que el éxodo de los gitanos habría comenzado probablemente sobre el año 1100 después de Cristo. Partiendo de estas investigaciones y de los datos que constan en los primeros documentos During the night, relacionados con la youths aparición de los engage in dance gitanos en battles. Europa, muchos autores han especulado sobre la posibilidad de que fuera la gran invasión turca la razón fundamental para la dispersión de los gitanos por Europa. Fue a comienzos de los años 20 de este siglo, cuando el Dr. Sampson, 1926, propuso una hipótesis importante sobre el éxodo de los gitanos, compartida hoy por la mayoría de los autores preocupados por el tema. A través del análisis de los dialectos del romaní, especialmente los sacados por los gitanos galeses, reconstruyó la ruta que los gitanos habían seguido en su movimiento hasta el extremo occidental de Europa. A partir de Indostán, habrían pasado a Afganistán y de aquí a Once Irán. again, the audience gives bills to Según their afirma, favorite dancer. tomaron dos caminos diferentes. Algunos llegaron a Bizancio a través de Armenia, y otros pasaron al norte de África habiendo cruzado Siria. Esto explicaría por qué se encuentran palabras greco-bizantinas solamente en algunos grupos gitanos y palabras árabes solamente en otros. Los orígenes de los gitanos y su historia remota se han analizado casi exclusivamente sobre una base lingüística. Incluso esta parece ser dudosa, al no haber un acuerdo total entre los especialistas acerca de muchas palabras que parecen ser fundamentales para la argumentación realizada desde la propia In the morning's perspectiva cold, lingüística. every family lights a Así, fire. mientras la palabra rom, que aporta su raíz a román y lengua gitana, y gente gitana, Chai piensan is offered algunos to me. que deriva de rom, gente de una casta inferior del noroeste de la India. Otros concluyen que deriva de Ramara, una Utensils palabra are washed with sánscrita que ashes. significa tambores. La llegada a Europa. El primer documento en el que se menciona a los gitanos In se June, encuentra the en las temperature can crónicas reach 50 bizantinas. degrees Celsius, Ferrer, or 120 degrees 1965. Fahrenheit.
The indica la central tent is presencia air de conditioned gitanos en with Anatolia, humid en cloths. Cilicia en el año 835 después de Cristo. Y por lo tanto, mucho antes del tiempo hipotético The day marcado proceeds para in the el tempo éxodo of de los dancing gitanos de la shows. India por Miclosip, sobre el año 1100 después de Cristo. Pero precisamente sobre esta última fecha existe la posibilidad de que los gitanos estuvieran en Grecia, tal como escribe un monje del Monte Athos. Se refirió a unas gentes conocidas por Axicani, que eran hechiceros y ladrones. Goway, 1960. Weber, 1967. Durante los siglos XII y XIV, se disemina sobre el área que se extiende desde el Peloponeso hasta el río Danubio. Hay referencias sobre ellos en documentos fechados en Creta en 1322 después de Cristo. Y más tarde en Corfú, Creta y los Balcanes. Weber, 1967. Goway, 1970. Valaquia actual sur de Young Rumania, girls invite al me to igual que join a makeup Moldavia hoy session. noroeste de Rumania y sudoeste de Rusia, se vio invadida por un gran número de gitanos. Y solamente 16 años después de su llegada, se había decretado su captura como esclavos. Mantuvieron este estatus durante muchos siglos de modo que, en 1835, todavía encontramos documentos rumanos que establecen el precio de los gitanos a los vendedores y compradores de esclavos. Por tanto, parece que fue ya muy entrada la segunda mitad del siglo XIV cuando los gitanos comenzaron a diseminarse sobre la Europa occidental, escapando muchos de la esclavitud de Valaquia y tomando dos rutas diferentes, una a través de la costa mediterránea y la otra sobre la Europa central. Constier, 1853. Ferrer, 1965. A comienzos del siglo XIV nos encontramos ya en Hamburgo, donde las crónicas nos hablan de un duque y un conde que habían entrado en la ciudad. Münster, 1955. Desde aquellos años, y a lo largo de todo el siglo, The time has come los for me documentos to leave hacen the referencia Calbelios. casi invariable a bandas de People gitanos for de un whom número art que is a oscila lifestyle. entre 25 y 125 personas, conducidas por los llamados condes oriquetos. Existe otro Their elemento knowledge of the común a la desert, mayor parte de la their vivencia peculiar documental. style, their Muchas de history, esas and their bandas worldwide llevaban influence towards consigo music cartas de makes them a salvoconducto unique firmadas people. por Segismundo de Bohemia. Una de estas cartas está fechada en 1423. India might y lose por part of its requerimiento culture del on the way to emperador, se development. pide a sus súbditos y oficiales que favorezcan y protejan al But I gitano believe in the Ladislao Kabbalist y a su future. gente, y ordena que, si cualquier problema o They will perturbación adapt surgiera entre ellos, and improvise entonces ninguno de as they vosotros, always have. sino el conde Ladislao En solamente, caso de no ser así, tendrá el poder haré de juzgar y referencia a sancionar. ellos como The derechos Wade, simplemente, o 1970. derechos comunes. Con cartas Así, por similares a ejemplo, estas, durante muchas el bandas reinado de Felipe gitanos V, atravesaron los Alemania, gitanos fueron Suiza, privados de Bélgica ciertos y derechos Holanda. comunes, tales Aquí aún como en el primer derecho a cuarto del casarse siglo entre ellos, XIV, o a un llevar a documento cabo sus encontrado en propias Deventer fiestas y ceremonias nos como indica que un bodas, duque Andrés o el de derecho a Egipto hablar Menor el caló. había entrado en Se la les ciudad excluía acompañado también de una ciertos centena de derechos seguidores. legales, tales Juan como la libre Castellar, elección del Gasol, lugar de asentamiento, el 1967. derecho a recurrir contra las Estos decisiones condes y de la duques de justicia, Egipto Menor, o como la ocupación provistos de cargos cartas de públicos. presentación firmadas por Muchos de los Segismundo, decretos y leyes que ofrecieron la aparecieron razón durante por la los que siglos los XVI y gitanos fueron XVII llamados y desde hasta finales entonces del siglo XVIII egipcianos, se de donde dirigían se por deriva el general vocablo a castellano, conseguir bien el gitanos. asentamiento permanente de los Durante el gitanos en siglo un lugar V fijo, y más o su tarde, expulsión de los España. europeos pensaron que En los el reinado gitanos de Carlos provenían V realmente de encontramos Egipto. varias medidas Pero parece interesantes ser que dirigidas a Egipto Menor producir el se asentamiento utilizaba en masivo el de los sudeste de gitanos. Europa para La denominar una persecución región de de Asia Carlos Menor. V se En dirigía cuanto contra al nombre aquellos que bohemios aún o permanecían bohemias, siendo nómadas tan o errantes, comúnmente utilizado siendo en varón, Francia, sin oficio parece estar o sin vivir con relacionados con señor. los primeros gitanos que penetraron en el 1539. país y que traían En otras consigo las ocasiones, famosas se concedía a cartas los de paso del gitanos un emperador de periodo de Bohemia. tiempo para que se No asentaran tenemos en un una idea lugar clara de concreto. cuánto se convirtieron Felipe los gitanos III, al en cristianismo. 1619, Aparecen como fue el tales en primero en Bolonia, establecer en qué sitio 1422. debían de Un asentarse los documento de gitanos esta y en fecha qué lugares indica que les otro estaba duque prohibido Andrés, vivir. o quizá
Pisa él mismo ordenó que a se los mencionaba en egipcianos los fijar su Países domicilio Bajos. en aquellas Estaba villas y de paso lugares en que Bolonia, tuvieran camino una de población Italia, superior a en donde 2000 pensaba habitantes. llegar hasta Roma para Más visitar tarde al se Papa. añadió también No que nunca existe deberían de evidencia vivir sobre juntos en aquella grupos, posible visita sino entre que el Papa deberían de asentarse Martín dispersos V entre la por aquellos población, años, y tratando los por este gitanos. procedimiento de Sin acelerar su embargo, integración al sí resto del existe un país. documento que nos indica la 1633. presencia de los gitanos El en último Roma de los en el año Austrias, Carlos I, 1422. señaló Esto una es, lista de en el mismo 41 año en localidades que el como los duque únicos Andrés Hijo en sitios donde Bolonia